Estamos ahora, Jason, Ruth, con María Corina Machado, diputada, y me parece importantísimo tener la opinión en relación a lo que acaba de decir la presidenta del Tribunal Supremo. ¿Se puede auditar el sistema a través de las papeletas y de los cuadernos? Luis Estela Morales señala que el sistema es automatizado, es decir, no se pueden contar los votos, no se pueden auditar y ustedes estarían engañando a buena parte de los venezolanos. Bueno, en primer lugar, tiene razón la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuando dice que hay un engaño, efectivamente. Aquí hay una lucha por la verdad de los venezolanos que exigimos se respete la voz de la soberanía popular expresada el domingo. ¿Cuál es el miedo? Déjenme decirles que este sistema automatizado de estas máquinas de Smartmatic se compraron en su momento sin licitación, precisamente bajo el argumento que tenía la boleta, que contándola le daría la tranquilidad y la confiabilidad a todos los ciudadanos que no conocen toda la complejidad tecnológica detrás de este sistema automatizado. Aquí lo que está planteado es una crisis política, una crisis institucional enorme en el país, que está generando situaciones de dolor, de confrontación y de violencia que se resuelven fácilmente. Y se resuelven contando las boletas, abriendo las cajas, contando uno a uno los votos de los venezolanos y comparándolos con los cuadernos de votación. ¿Por qué no lo hacen? Nos preguntamos entonces. ¿Por qué, si es tan sencillo acabar con la violencia y la confrontación en estas horas para nuestro país, el gobierno del señor Maduro se niega a hacerlo? La respuesta es muy clara, y es que ellos saben que perdieron. Ellos saben que al contar boleta tras boleta y compararlo con los cuadernos, los Venezuela y el mundo tendremos la evidencia de que la mayoría optó por un cambio democrático en nuestro país. Ahora, esto es sumamente peligroso y aquí hay que atribuir a quien tiene la responsabilidad. En primer lugar, al propio señor Maduro, porque él dijo que él iba a contar las boletas. Ahora se retracta. Por eso que nosotros le decimos que el señor Raúl Castro le dé permiso al señor Maduro para que cuente las boletas, que fue lo que él había ofrecido y se había comprometido a hacer. Después de que él lo ofreció, porque realmente lo escuchamos en un minuto determinado, cuando la noche de la elección él dijo que se cuenten todas las papeletas, ¿cuál es el problema? Es más, quizás hasta tengamos más votos, recuerdo que esa frase la usó. ¿Por qué al día siguiente y los días consecutivos todas las autoridades representativas en Venezuela tienen el mismo guión? Las papeletas no se pueden contar, el sistema es automatizado. Porque es el mismo guión de 14 años, es el guión del abuso, de la arbitrariedad y de la mentira. Y lo que hemos visto en el caso de una demanda ciudadana elemental, que además ha tenido acogida de parlamentarios y de líderes alrededor del mundo. La propia OEA, que nos ha dado la espalda siempre en esta lucha democrática a los venezolanos, porque hay que ver cómo se está violando la Carta Interamericana en estos momentos y no ha habido una reacción más firme, pero así será de grave lo que está ocurriendo, que la propia OEA dice, cuenten las boletas, es una demanda ciudadana. Y es la única manera que podamos legítimamente reconocer uno u otro. Pero lo que está ocurriendo, y debemos decir en estas horas, es un golpe continuado de las instituciones del país. Es un señor Maduro que actúa como si fuera ya ni siquiera un presidente de facto, sino un dictador declarado, dándole instrucciones a los poderes públicos, diciendo los ciudadanos no marchan al CNE porque no me da la gana. ¿Dónde se ha visto esto? Viendo una fiscal general amenazando de detener a Enrique Capriles porque está cumpliendo el mandato que ha recibido de la mayoría de los venezolanos. Y lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional en estas horas, que es algo sin precedentes. De eso vamos a hablar más adelante, diputada Machado, pero ahora quisiera compartir con nuestra teleaudiencia la preocupación del candidato Capriles Radonsky en relación a la seguridad de él y de otros líderes. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles, teme por su vida. Así lo hizo público a través de la red social Twitter. Denunció que Nicolás Maduro estaría detrás de los presuntos planes para atacar su residencia oficial de gobernador del estado Miranda. El gobierno ordenó esta noche a grupos armados con franelas nuestras romper vidrios de carros, atacar gente, generar violencia, darle retweet.
El ilegítimo habla de amor, de no violencia, y mandó a atacar mi residencia oficial como gobernador de Miranda, en Los Teques. Allá estaré. Sin embargo, Capriles no solo acusó a Maduro de planear presuntos hechos de violencia. El abanderado de la MUD hizo una contundente declaración donde responsabilizó al proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral de cualquier agresión en su contra. Cualquier cosa que me pase en la residencia oficial de Los Teques, hago responsable a Nicolás Maduro. Por la misma red social, el dirigente opositor Leopoldo López anunció que habrían sido emitidas órdenes de detención contra él y contra Capriles. El miembro de campaña de Capriles envió una foto que mostraba la firma de un juez con un sello que decía Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control. Incluso, horas antes de publicar el tuit con las pruebas de su denuncia, López aseguró ante las cámaras de NTN 24 que hay funcionarios del gobierno que quieren privarlos de la libertad para acallarlos. La información que tenemos sí hay quienes dentro del gobierno están buscando eso. Ahora, eso sería una manifestación de debilidad tremenda, porque evidentemente en un proceso como este, buscar detener, privar de libertad, es un acto de cobardía que solo se hace en gobiernos muy débiles. López dijo que espera que la crisis política que vive Venezuela termine cuando el Consejo Nacional Electoral entienda que hay un descontento en el país por los resultados y tome la decisión de llevar a cabo un reconteo de votos. Órdenes de detención, diputada Machado, amenazas contra el candidato. ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente van a ser capaces de detener a la dirigencia? Mira, ayer en el Parlamento el diputado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, dijo algo inaudito. Él dijo, se van a arrepentir porque nuestra contención, es decir, a los grupos del oficialismo, era el presidente Chávez. Ya no hay contención. O sea, fue una amenaza declarada a todo ciudadano que levante su voz en disidencia y en exigencia del respeto de nuestros derechos. Pero se equivocan si creen que con este tipo de amenaza, de agresión física, de chantaje, nos van a debilitar. Por el contrario, nos dan más fortalezas y se ponen en evidencia en su verdadera naturaleza. Y yo lo dije anoche en el Parlamento y lo repito hoy. Enrique Capriles representa un sentimiento y una causa nacional que ha trascendido nuestras fronteras porque es la causa por la democracia en Venezuela y en América Latina, por el respeto a la soberanía nacional y el respeto a la soberanía popular. Y si se les ocurre ponerle un dedo a Enrique Capriles o poner preso a Enrique Capriles, que se preparen, porque tendrán que construir cárceles para millones de venezolanos, que acompañamos su posición firme de hacer respetar el deseo de los venezolanos de un cambio, la mayoría que se expresó el domingo 14 de abril y nuestra lucha por la verdad y la libertad, que la vamos a conquistar y no nos van a detener en nuestra determinación. Ahora, ¿qué pasó en la Asamblea la noche de ayer? Vean esta nota que preparamos en el Centro Internacional de Noticias. No reconocen las instituciones, aquí en esta Asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. El presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, negó la palabra a los diputados que no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril. Aseguró que mientras él encabece el Parlamento, los opositores no podrán hablar. A través de su cuenta en Twitter, aseguró: Diputado opositor que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente no lo reconozco en la Asamblea Nacional. Lo que es igual no es trampa. Paso seguido calificó a los opositores de asesinos y fascistas, acusándolos de ser responsables de la muerte de 7 ciudadanos venezolanos que habrían perdido la vida durante las manifestaciones en rechazo a la proclamación de Maduro como presidente del país. La diputada María Corina Machado también se manifestó en las redes sociales. Continúa golpe de Estado en Venezuela. En este momento, el presidente de la Asamblea Nacional niega la palabra a diputados que no reconocemos a Maduro. Pero los hechos de violencia no solo se registran en las calles, en la Asamblea Nacional también. El diputado opositor William Dávila dio a conocer a través de Twitter la agresión de la que fue víctima tras ser atacado en la plenaria por miembros del oficialismo. El diputado Eduardo Gómez Sigala denunció lo ocurrido ante las cámaras de NTN 24. Realmente es un comportamiento digno solamente de una dictadura. Además de eso, pues acompañado con la violencia por la cual al diputado Dávila, iniciada por un diputado de su mismo estado, un diputado Andrade, pues le partieron la frente con una actitud muy agresiva
que además contó con el apoyo del jefe de la fracción oficial y del presidente, que se hizo la vista gorda y además lo incentivó. Venezuela atraviesa una de las crisis políticas más profundas de los últimos años. Mientras Maduro propone radicalizar la revolución y prohíbe las movilizaciones cívicas, la oposición se rehúsa a reconocer su triunfo en las urnas y solicita el reconteo voto a voto. Lo que pasó en la Asamblea Nacional ha sido calificado por diputados de otras nacionalidades como un acto absolutamente deplorable. El Parlamento es el foro de discusión política. ¿Cómo es que el presidente de la Asamblea acusa a los opositores de fascistas, asesinos y además señala que mientras él sea presidente no vuelven a hablar? Hemos visto todo tipo de atropellos y abusos, no solamente las técnicas parlamentarias, sino la democracia en estos años por parte del oficialismo. Pero lo que ocurrió anoche en el Parlamento no tiene precedentes. No solamente fue el ataque premeditado contra el diputado William Dávila, que está herido gravemente en su cara, pero la actitud del presidente de la Asamblea Nacional, que en una forma fascista, dictatorial, entonces decide ahora cuáles diputados toman la palabra y cuáles no, condicionado al hecho que un diputado tenga que reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo, aun cuando sabemos que se está violando la soberanía popular expresada el domingo. Que sepa bien el diputado Diosdado Cabello. Los diputados de la Unidad estamos unidos, respaldando firmemente la posición de Enrique Capriles, que es la posición de los demócratas venezolanos, que exigimos que se cuenten las boletas y hasta tanto no se demuestre la verdad, no vamos a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y si pretenden llevar adelante esta juramentación, se estaría concretando un golpe de Estado en nuestro país. Ahora bien, a mí no me reconoce Diosdado Cabello como diputada, a nosotros nos reconoce es el pueblo de Venezuela. Y hoy saben los venezolanos y los latinoamericanos que aquí habemos hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer por nuestra responsabilidad histórica y moral para defender las instituciones democráticas en nuestro país y lo que ha sido la voluntad de la mayoría de los venezolanos que se expresó el pasado 14 de abril. Gracias, María Corina, por estar con nosotros y con esto volvemos, Jason Ruth, a nuestro Centro Internacional de Noticias.